Buenos días. Bueno, Disculpe, ¿cómo es su nombre? mi nombre es Berta Inés Granado Jiménez. ¿De qué comunidad indígena eres? Este es Chimila, de Naracasmanta. ¿Nombre indígena o apodo? Sí, eh, Tizamenso. ¿Quién te puso ese nombre? Bueno, por cariño, pues, eso salió de, de mi tía que ella me aprecia mucho. Grupo de parentesco, familia. Bueno, empezando con mi padre y, y mi madre y, y mis hermanos. Mi papá se llama Jesús Manuel Díaz Granado. Y mi mamá se llama eh, Roselena Jiménez Gamarra. Eh, Mis dos hermanos, que nada más tengo dos porque otros fallecieron, Jesús, José Jesús Granado Jiménez, eh, Emiro José Granado Jiménez. Son mis dos hermanos que han quedado, porque dos fallecieron y quedaron dos. De mis hermanas también es fallecida una de mis hermanas, hemos quedado 7. Todas llevamos el apellido de madre y de pronto hay un cambio porque ya no es el mismo papá. Un hermano y 4 hermanas que llevamos el mismo apellido. Y las otras que ya son diferentes apellidos. Berta, ¿tú tienes esposo? Bueno, compañero, compañero, así que, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que dice? Guacha, Unión libre. unión libre, que no es solamente, pues, no es un compromiso, sino hay decir como que estoy sola porque es la verdad. Porque no es un compromiso que tengo con la persona. Pero usted como indígena, ¿cómo ve ese matrimonio? Que no es casado por la iglesia, sino entre ustedes como indígenas. Esa persona no es un compromiso que de pronto sea un compromiso que yo tenga que si no, pues si viene, si llega y si no, pues eso es algo así como una visita, que eso no, ni él hacia mí, ni yo hacia él, sino, bueno, yo digo que estoy sola, siento sola. Pero Pues como bueno, indígenas no hacen casamiento cultural. bueno, sí, el anterior era un matrimonio, un hogar de respeto, un hogar que se casaban, eh, era un compromiso porque y si se fallecía la mujer quedaba el hombre solo, eso era un compromiso que tenían que criar sus hijos y criarlos juntos y el que se fuera, si se iba el hombre, quedaba la mujer con los hijos. Y si de cambio fuera que fuera un hombre que fallezca, bueno, quedaba ahí. Pero bueno, todo eso ha cambiado, que ya hoy pues somos así, que no. Berta, ¿cuántos hijos tienes? Yo tuve 5. Yo tuve 5 hijos y de los 5 de los 5 se fueron 3, me quedaron 2 varones.
Eso fue. Tuve dos niñas y tuve un niño que fue el mayor. Él falleció y después vino la niña, también falleció, después vino la otra, también falleció, y así me quedó Braulio José Granado y Rodolfo. Son los dos que me quedaron de varón. No tengo más. ¿Nieto tiene? Sí, tengo el primer nieto, que es hijo de Braulio, y él tiene dos, tiene un niño y una niña. Berta, ¿en qué año naciste? Sí, eso, ellos no sabían llevar exactamente, llevar el mes, el día, sino que, bueno, empezaban que cuando ya dejaba de llover o cuando nacía otro niño, que de pronto cuando los arroyos cogían mucha agua, o cuando los palos estaban florecidos. Bueno, ya así era lo que ellos llevaban el mes, la fecha. Aproximadamente. Yo nací el 16 de diciembre de 1970. ¿En qué lugar? En Magdalena, en corregimiento de el difícil. Circunstancia, sí hay. No, yo creo que, bueno, gracias a Dios que no hubo ningún, pues, que mi mamá me haya contado de que ella tuvo alguna dificultad, ¿no? Experiencia como enfermedad, desgracia personal, visiones o sueños. Bueno, sí, siempre, pues, muchas cosas que me ha pasado a mí como siendo humano, pues tenemos muchas dificultades. Hay veces pues nos sentimos alegres, hay veces no me ha sentido todo contenta, hay veces me siento un poco que no puedo. Sí, yo me dio una enfermedad que yo no sabía ni qué era. Era algo muy preocupante porque no sabía ni qué es, porque bueno, uno como indígena pues no se acostumbra ahí de pronto en un médico occidental como ahora. Pues yo me sentía hay veces, pero más no sabía ni qué era. Pues ahí me quedaba así, pero Por desgracias. bueno, sí, porque hay veces de pronto sí yo no lo he vivido, pero en mi familia, de ver mi familia, es algo que uno se siente que no queda bien, siempre queda uno ya como que marcado en la vida, en el corazón, en la mente. Va uno que no está bien. Siempre nosotros buscamos como un respaldo de Dios, hablándolo así, porque yo sola pues no puedo hacer nada.
sino en la ayuda de Él me puede enseñar. ¿Ha tenido sueños? ¿He visto algo en sueños? Al comienzo he visto un sueño tan que eso jamás nunca se me va a olvidar, porque yo siempre, cada vez yo recuerdo en el sueño, yo soñaba donde a mí me mostraba una persona estaba hacia arriba, muy arriba, vestido de blanco, la vestidura bien blanca, hasta no se veía los pies, no sé cómo se llama eso que se ponen por aquí así, como velo, no sé cómo es que se llama eso. Yo veía que se vestía de blanco, pero así muy arriba, y me decía que yo podía hablar con la persona que estaba allá arriba, y que de pronto yo veía que no me daba la cara, sino siempre me daba espalda, y me decía que con esa era la persona que yo tenía que hablar, y que si yo lo dijera con esa seguridad de mi corazón, que lo que yo le pidiera, no me iba a contestar, ni tampoco me iba a mirar de cara, sino siempre de espalda, pero sí me iba a escuchar de todo lo que yo le pidiera de corazón, y eso jamás nunca se me va a olvidar. Y siempre recuerdo cuando yo estaba muy joven, quizás de 20 años por ahí, o menos, cuando me hablaba de ese sueño que yo me decían. Entonces eso es lo que a mí me ha gustado, y yo pues cada vez yo me acuerdo sola, y eso pues. Sé que tuviste como un cambio después de ese sueño. Sí, porque yo dije, porque me decía, yo oía una voz, esa voz que me hablaba, no lo veía, pero sí me decía, mira hacia arriba y tú vas a ver a esa persona, míralo, tú sí lo ves. Yo decía, yo miraba hacia arriba, ella miraba hacia arriba, y yo decía, es que, pero yo lo estoy viendo, pero está muy arriba. Y me decía, háblale y pídale de lo que tú quieras. No espere que te conteste, pero sí te va a escuchar. Y todo lo que tú le pidas, Él te va a dar lo que tú necesites. Pero tú nunca lo vas a ver que esté hablando contigo. Pero pídale, que Él te va a escuchar. Yo decía, pero yo miraba hacia arriba y yo veía así, que era un vestido así, pero como un lino blanco, que no se le veía ni los pies ni nada, sino todo envuelto, con una vestidura blanco de todo, no se le veía nada, en ninguna parte, sino. Entonces yo ahí empecé de tener muchas revelaciones. Cuando yo tuve mi primer hijo, veía que me decían que yo doblara rodillas, y que yo levantara las manos, y que yo le pidiera la persona que me hubieran mostrado antes de eso. Entonces yo decía, pero ¿qué puedo hacer yo pedir si yo no veo ninguno delante de mí? Y me decía, pídale, y si tienes fe, pídale con fe. Y si tú lo haces, todo eso te va. Y me mostraban 2 mujeres que llegaban. Me decían que me iban a quitar el niño, porque el niño estaba muy bonito y me lo iban a quitar. Y oía una voz que me decía, pida con fe, y tú no vas a perder su hijo. Si lo haces con fe, no lo vas a perder.
Entonces yo siempre sentía como que yo no creía. Yo decía, pero ¿cómo puedo yo hablar así sola que yo no veo ninguno? Y oía la voz que me decía que yo tenía que creer en lo que yo hablara, que porque todo eso lo que uno habla está solo, pero sí hay quien puede responderle a uno, pero nunca lo vas a ver, me decía. Y yo de pronto cuando uno no sabe en verdad, piensa que uno está solo y yo no lo hice. Y perdí mi hijo, yo lo perdí, falta de entendimiento. ¿Qué capacitación de educación recibido? Bueno, la capacitación en el tiempo cuando yo nací, pues era un tiempo que no, no había profesores ni nada. Los profesores eran papá y mamá en la casa. ¿Cómo te convertiste a Cristo? ¿O por quién conoció a Cristo? Bueno, yo empecé a escuchar por la radio. Después mi hermana, la mayor, ella es cristiana y ella me invitaba, me decía que ella se ponía a leer la Biblia y ella me invitaba para yo escuchar la palabra de Cristo, para que yo oyera. Y era que ya pues yo la escuchaba. Cuando eso, ¿recibiste a Cristo como su único Salvador o seguiste? No, yo enseguida no, sino que yo escuchaba por la radio y mi hermana le ponía a leer la Biblia, me enseñaba y pues yo no le prestaba atención. Pero sí, después de ahí lo oía por la radio, escuchaba que hablaban de los pastores, que sanaban, ellos oraban bastante para los enfermos y de ahí empecé a escuchar y a escuchar. Yo dije, esto está bueno. Y de ahí pues me aparté, me fui mi hermana me llevaba donde ellos se reunían y así. Entonces pues después de ahí, cuando yo me voy de ahí donde ella, que yo vivía allá y me vine por acá, fue que empecé a ver que se reunían todos ahí en Naracasmanta, llegaban y llevaban la palabra y yo dije, esto está bueno, de verdad está bueno. Y ahí pues cada día más me iba enamorando de la palabra. Dije, de verdad, es bueno. Pero con todo eso ahí estaba. Iba, pero escuchaba. Y ahí fue donde recibiste a Cristo como Salvador. Después de ahí, pues yo hay veces con dudas y hay veces pues yo decía, pero yo me voy a entregar, pero no ahora. Sí voy a llegar, pero no ahora. Y así con eso yo decía, hablándolo así, yo decía, porque
bueno, y con eso pues yo decía, pero ¿cuándo más puedo yo a decir de que si no vivo pensando que lo que yo veo, muchas cosas de afuera, y si yo me voy, me abro, ya no voy a hacer lo mismo? De pronto que me gustaba ver donde hacían fiesta y eso, y allá estaba, iba, así sea, porque casi nunca me ha gustado que bailar y eso, pero me gustaba estar. Entonces yo decía, si yo me voy, ya creo que no voy a hacer, porque se dice que cuando uno ya se convierte, se arrepiente, ya no puede salir, ya tiene que estar ahí, ¿no? Y otra vez yo decía no, pero después se llegó un día, me quedé ahí, que bueno, pero sí, yo participaba, iba donde se reunían y empezaban a decir que mira que esto, los pastores que llegaban allá, él se llama, bueno, ya él está de Dios ahora, Jaime Leal llegaba allá. Y bueno, llegaban muchas personas allá a hablar de la palabra. Y yo seguía. Y ahí es donde tú recibes a Jesús. Después, un día que sí, yo dije, bueno, este es el mejor camino. Y pensando de lo que ya Jesús yo digo que era mismo Jesús hablándome, porque de lo que yo le decía ahorita, yo decía, es que yo no puedo cuando es él mismo que me hablaba, y yo tengo que abandonar todo lo que no es bueno. Entonces un día llegaban los de ahí, llegaban otros cristianos ahí que, bueno, llegaban ahí, no sé. Y después, ese día, allá arriba, ahí no llovía. Y todo eso, yo tenía a mi hijo que estaba pequeño, que yo le decía, Braulio, tenía, cuando eso él tenía 13 años, nosotros, el río Gaira, estábamos bañándonos, era un día como a las 11, comenzó de repente bajarle agua al río, y habían 3 niños nadando en el río. Cuando yo veo que los 2 salen y Braulio no sale, y viene ese río crecido, se lo llevó, y de ahí otra experiencia que viví yo, nos cogió el agua, nos daba así bastante ya, casi, y bueno, pudimos salir todito, y después me dijeron se lo llevó, a Braulio. Y yo iba caminando, yo quería gritar, quería llorar, pero no me salía la voz. Yo quería llorar, pero oía una voz que me decía, no llores, tu hijo, así como lo veía jugando ahorita, ese es el mismo, él es el mismo, es Braulio. Yo lo escuchaba que lo mencionaba, ese es Braulio, él es el mismo, él no le ha pasado nada. Y escuchaba otra voz del lado de mi oído, así, decía esa voz, ¿cómo crees tú de que tu hijo va a estar vivo con tantas piedras que hay y con esa agua que va, una cantidad de agua?
¿cómo crees tú de que va a estar él vivo? Y con tantas piedras que con esas piedras se golpea y ya no está vivo y está muerto. Y yo, eso me lo mostraban como si estuviera yo viéndolo. Entonces oía la voz que me decía, ¿cuál vas a creer tú? Si el que tú vas a escoja, si que te dice que está muerto o que te está diciendo que así como veía a tu hijo brincando en la piedra, él es Braulio y él está vivo. Bueno, escoja cuál vas a escoger, si el que está muerto o el que está vivo. Yo caminaba así que eso quería gritar, pero no me salía la voz y no, tampoco me decían que no llorara, que él estaba vivo. Entonces yo salí caminando. Cuando yo salí, y usted sabe, uno como persona, como humano, no sé qué problema tiene uno. Y yo salí corriendo para acá, para las casas grandes. Para la casa grande salí corriendo. Yo llegué hacia la parte baja y yo me iba a tirar y me agarraron. Y yo me tiraba en el suelo y yo decía, mi hijo estaba... Y otra vez me quedaba ahí porque yo me acordaba de la voz que oía que me decían que mi hijo estaba vivo. Yo le dije, cuando me decían así que cuál iba a escoger, si el que estaba vivo o el que está muerto. Y yo decía, el que está vivo. Decía así mentalmente, así que yo contestaba así, pero no tenía ni palabra. Yo decía, el que está vivo. Y yo mentalmente así yo decía, yo reprendo el que me está hablando mentira diciendo que mi hijo está muerto. Mi hijo está vivo. Y bueno, así caminando salí. Después me tiré en el suelo, después me levanté de la tierra. Yo dije, yo que soy tan incrédula, de verdad, si ya me está hablando, el que me habló me dijo que mi hijo está vivo, yo estoy haciendo como que no estoy creyendo en verdad, y mi hijo está vivo, está bien donde está. Y había por rato como uno, como persona, yo decía, pero es que si yo no lo veo para ninguna parte, ni allá ni para acá, pero ¿cómo puedo creer yo de que mi hijo va a estar vivo? Yo otra vez empezaba a luchar ahí, en mi espíritu empezaba a luchar ahí con dos voces que escuchaba. Y yo decía, pero es que mi hijo está vivo. Y yo salí y venía un muchacho y me decía, allá está Braulio. Y yo le dije, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Y cuando yo veía el muchacho no me contestó, yo dije, esto va por mal camino. Yo quería como llorar, como gritar, pero yo decía, Dios mío, tengo la fe que si el que me habló me dijo que mi hijo está vivo, tengo que coger que está vivo. Y yo fui. Y después no sé ni cómo bajé por las piedras, por los peñones, eso, yo no sé ni cómo bajé hacia abajo. Y yo miré una piedra grande, yo vi mi hijo sentado allá. Y yo yo doblé rodilla arriba de esa piedra y levanté las manos y yo le decía, unas misioneras que estaban ahí, le decía que me ayudara a orar para que el agua bajara rápido y pudiera salir de este lado. Y después entonces no, todas se turdieron, quedaron totalmente sin palabras, sin nada, eso no contestaba ni hablaba. Entonces vine yo, decía, pero yo ¿por qué tengo que estar pidiéndole ayuda a una persona? Es que tengo que pedirles a Dios, a Jesús. Y vine yo, doblé rodillas, levanté las manos y comencé y cerré los ojos. Yo le comencé a pedirle a Dios con fe. Y después de ahí, él me decía que se iba a tirar, que tenía mucho nervio. Y yo le levantaba las manos. Yo levantaba las manos y decía que no se tirara, porque ahí estaba, allá arriba, que te está cuidando y no te va a pasar nada. Con ese inmenso ruido que tenía esa agua, no se escuchaba, pero yo le hacía que ahí estaba, el que lo estaba cuidando. Y así, bueno, habían dos muchachos de aquel lado y ellos, bueno, dije, todo eso lo que hace Dios.
y ellos fue que lograron sacarlo de aquel lado, porque también ellos quedaron de aquel lado, no pudieron cruzar. Bueno, y yo dije, todo eso lo hace a la hora de Dios, no uno, sino Dios. Y yo decía ese día, ya, bueno, con todo esto que yo he vivido, con muchas dificultades, con mucho lo que yo estoy viviendo, ya está bueno. Yo no tengo que estar pensando que voy a esperar más días, más tiempo. Yo le dije, Dios, gracias Dios, le dije, me levanté, lo sacaron de ahí, lo llevaron del otro lado para el seco, y yo le dije, bueno, hasta aquí, pues en verdad usted eres grande, eres poderoso, tú eres un Dios muy grande, que de pronto a veces uno quiere hacer porque uno siente la fuerza que puede. No, uno no puede hacer nada sin ti, no puede hacer una. Y así, y hoy estoy, por eso estoy. Así es. Sí, y hoy mi hijo, ustedes ven que ya tiene un niño y una niña, pues yo le doy gracias a Dios y muchas gracias, y puedo yo de verdad compartir que Dios es el único, y es Dios el que puede hacer todo lo que Él quiera hacer con uno. Así, ese fue que ya mi hijo ya no estuviera, pero ahí está mi hijo, porque Dios es grande. Dios conoce el corazón de uno, lo que uno le pide. Así como me decía al comienzo, que yo tenía que hablar con él, nunca lo iba a ver personalmente, pero sí, todo lo que uno habla, él oye, él escucha lo que uno quiere, lo que uno le pide. Pero más o menos recuerda la fecha. Algo así, no. La fecha, el año, el día, el mes. Eso fue Eso fue, ya casi no recuerdo, pero eso fue como en el 2005. Bueno, cuando usted dice ya no más, hasta aquí, ¿qué se refiere con esa frase? Bueno, cuando de pronto, cuando yo digo que bueno, ya hasta aquí, ya no voy a de pronto mirar que el mundo se vive mejor, que las cosas del mundo, lo que ellos hacen, que no tienen temor a Dios, que ellos hacen de pronto de baile, de tomar licor, esas cosas que Dios no le agrada. Porque bueno, como uno indígena nunca ha hecho, sino siempre eso son las cosas que Dios no quiere que uno haga, porque eso no le agrada a Él. Nacionalidad. Colombia. Idioma. Hablo los dos. ¿Cómo es que le dicen eso? En castellano. ¿Cómo le dicen? Español y Tara. ¿Qué iglesia pertenece? ¿En qué iglesia? Anteriormente era cuadrangular, pero ahora nosotros
dijimos que le iba a hacer en el mismo territorio de nosotros, en Neracasmanta. Esas personas que tienen esa iglesia en Naracasmanta son indígenas. Bueno, nosotros como iglesia somos indígenas. ¿Tiene más o menos idea cuándo se conformó la iglesia de Naracasmanta? Ay, sí, casi eso fue como el año pasado. Eso fue desde que empezó ¿cómo es que le dicen eso? La enfermedad esa que está por ahí dando, dijo. Entonces, de ahí fue que miramos que teníamos que no dejar de buscar de Jesús, porque ya no podíamos llegar de pronto en Santa Marta, Gaira, donde íbamos, donde nos reuníamos, pues decían, no es bueno de que anden de pronto reunidos, sino, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el grupito en una casa, ¿cómo es que le dicen eso? En una casa familiar. Entonces, pues, mirando que no tenemos, si nos tocaba de pronto tal vez reunirnos así fuera abajo de un palo de mango, lo teníamos que hacer porque en verdad no tenemos donde reunirnos. Entonces miramos que, bueno, la muchacha, ella es cristiana y mestiza, pero ella dijo, bueno, no tenemos a dónde y no nos dan espacio, yo le doy ahí para que le voy a ceder ahí en mi casa, nos reunimos ahí y así estamos haciendo. Lo que Jesús nos pide, Dios nos pide que siempre estemos hablando en comunicación con Él a toda hora. Entonces no podemos de pronto, porque si ya dejamos de venir y no escuchar la palabra, y de pronto podíamos otra vez descarrilar. Y por eso estamos ahí. Nos reunimos los domingos y pues dijimos, bueno, salió un muchacho que se preparó para enseñarnos de lo que no estamos tan expertos en entender la palabra así también. Entonces él se capacita y él llegó, pero después llega no me acuerdo la enfermedad esa, bueno, y dice, no, ya no más, no podemos estar reunidos porque ahora no se permite, tenemos que cuidarnos. Entonces dijimos nosotros, bueno, sí, así es, respetando todo, pero Dios nos guarda, Dios nos protege, no nos va a pasar nada, porque si Él mira que nosotros estamos buscando de Dios, Él sí sabe y conoce que estamos sirviéndole a Él, no estamos haciendo de pronto algo que no es bueno, estamos haciendo para la obra y se ve como que es para nosotros, pero estamos haciendo todo para Dios y pues hemos seguido ahí. Cuando usted dice que en Naracasmanta hay una iglesia y después dice que se reúnen para predicar la palabra en una casa familiares, ¿se refiere que no tienen iglesia? No tenemos una casa donde podamos llegar, donde podamos de pronto tener
de llegar uno como cuando hay una casa que es aparte para que uno pueda llegar de pronto como se hace lo que es de verdad cristianismo, que si uno le toca de pronto hacer un ayuno o de pronto tenga uno algo que de pronto sea una necesidad de sacar de pronto un día de semana, de llegar, no lo podemos hacer porque pues es una casa familiar y de pronto ese día pues los dueños no están o sino que siempre se mira son nada más los domingos, que los domingos bueno ya están esperando que bueno ya llegan hoy, ya está todo de pronto esperando ya. ¿Cómo se llama el muchacho que usted también pronuncia que se capacitó? Bueno, el muchacho que yo le hablo, que se llama Eber Manuel Mendoza. Bueno, de pronto tal vez él, pues, por temor de, de la enfermedad, pues, ahí le dijeron que no podíamos estar reunidos, que ya podíamos un momento parar, que no podíamos estar así, por grupo. Bueno, y él sí estaba ahí como que con ese ánimo de lo que yo he visto de él, pues de pronto me prestó más atención y pues no sé, algo que yo vi que como que ahora se encuentra para la otra comunidad, él se fue y después regresó y así, pero nosotros, la muchacha, la dueña de la casa, dice ella que nos dijo que bueno, aquí estamos para ellos esperar y nos tenemos que reunir y nunca dejar de hablar con Dios y pues bueno, entonces ella dice que sí, ella sí está, sea, porque ese es el mejor camino que tenemos que buscar. Entonces ella sí está ahí, que es una hermana en Cristo y una hermana de sangre, el muchacho que yo le hablo. Su ministerio, cuando usted está desarrollando su ministerio, nos puede contar dónde, cuándo. El ministerio que yo llevo, de pronto es que yo lo llevo de pronto tener comunicación con Dios y yo le digo que sea Él tratando con sus hijos. Así lo llevo. Nos puede contar una historia, una anécdota, qué pasó, qué impacto de corto y largo plazo. Sí, claro, yo he tenido muchas compañeras que yo le haga compartido la palabra y hay otras que sí dice que es verdad, que ellas aceptan y otras que le digo y me dicen que no, que solo cree en lo que ella le han enseñado y veo que se molestan bastante y yo digo, bueno, cuando ya nosotros llevamos como que miramos que es la verdad, entonces uno lo deja así. Yo lo he dejado así, entonces yo lo que hago es pedirle a Dios
que sea Él revelándose a ella, que le diga que eso no es malo, porque yo sabiendo que sea algo malo, yo no le voy a culcar una cosa que no le va a convenir. Entonces sí, yo de compartir, de decirle, no soy yo, Dios te mandó este mensaje, él dice esto, él dice así, y hay muchas que él ha hecho, Dios la ha hecho convencer que es así, que es verdad, y otras así igualmente que no lo aceptan, que se molestan. Sí, entonces, pues, bueno, pero uno tiene que estar ahí, no sentirse triste. Yo a veces me siento triste, claro, porque yo digo, no me desprecia a mí, sino desprecias a Dios. Estás despreciando a Dios. Si tú supieras el valor que eso no tiene ni comparar, que Dios es Dios y uno no tiene por qué decir que no. Yo le digo, bueno, Dios perdona porque no sabe lo que ella piensa o él piensa que soy yo, pero solo usted me está usando para que de mí salga y le diga a las personas. Pero bueno, si no lo toman, bueno, ¿qué hago yo? Le pido a Dios bastante para que sea conociendo que todo lo que estamos y donde estamos es Él es el dueño de todo, de nosotros. Entonces, pero eso es muy, sí, bastante, eso es lo que tengo que decir. Hemos tenido bastante tropiezos también, y cuando también alegre por rato, cuando nos dicen sí, verdad, hacemos, agarro. Buenos días, hermano. Buenos días. Mi nombre es Víctor. Mucho gusto, mi nombre es Nilson. Hermano, ¿de qué comunidad eres? Bueno, hermano, yo soy indígena y pertenezco a la comunidad indígena Chimila de Colombia. ¿Y vives a dónde? Bueno, mi pueblo se llama Naracasmanta. Bueno, una pregunta más. ¿Quién conoce a la hermana Berta? Sí, hermano, conozco la hermana Berta. ¿Me puede comentar sobre ella, el servicio que hace en la iglesia, algún testimonio de ella o algo que le esté pasando o le ha pasado en la vida de ella? Bueno, sí, claro, hermano. Primero empezamos con el servicio en la iglesia. Entonces, la hermana Berta es una hermana que ella asiste a la iglesia. También aporta su ofrenda cuando ella tiene para aportar. Cuando la iglesia también tiene reuniones, eventos, ella asiste a todos los eventos y también aporta en recursos y también con aportes en opiniones. Usted decía sobre el testimonio. Bueno, ella ha tenido momentos donde ella también ha tenido sus aflicciones, pero ella ha buscado al Señor y es una miembro fiel que le sigue al Señor
y que ella, por lo tanto, a pesar de las aflicciones que ella ha pasado y le ha tocado enfrentar, se ve que ella ha buscado mucho al Señor y como todo cristiano, también ella ha tenido sus tentaciones, ha caído, pero no se ha quedado ahí, no ha retrocedido. Ella ha seguido avanzando, ha buscado al Señor y pues ya se mantiene en oración. De todas las dificultades, ella se mantiene con el Señor. Y por eso ella ha logrado seguir adelante. ¿Y qué más en el matrimonio? ¿Conoce algo de eso, sobre ella? Bueno, hermano, la pareja con el que ella vive, el Señor es muy creyente a su cultura y se puede ver y entender que Él está arraigado a su cultura y que como, o sea, Él no, con el Evangelio, Él como no va tan bien, entonces pues ahí podemos ver uno de los combates que tiene la hermana. Hermano, también le pido oraciones para la hermana sobre este combate que ella tiene, porque como cristiano vemos que ahí hay una batalla, entonces pues yo sé que ella se mantiene en oración, pero también necesita de que nosotros le ayudemos también en oraciones. Bueno, el resto de las personas que no están integradas en la iglesia, ¿qué tal se comporta ella con el resto de la comunidad no cristiana? Bueno, por lo visto, la hermana Berta con las demás personas, yo la puedo ver que ella habla, conversa, ríe también con las demás personas, pero también tiene sus momentos que también ella cae en tentación también de que muchas veces como que les disgusta a algunas personas, pero para eso también nosotros necesitamos oraciones porque sabemos que como humanos tenemos estas debilidades y es de aquí donde nosotros necesitamos el apoyo como hermanos, como un solo cuerpo en Cristo que somos y pedir oraciones por su vida, por esta debilidad que ella tiene, porque sabemos que todas estas son debilidades que tenemos nosotros como cristianos. ¿Cómo se llama la iglesia donde se reúnen? Bueno, hermano, ahorita mismo no tenemos una iglesia, no tenemos una casa de reuniones, nos reunimos en una casa familiar de una profesora que nos hace el favor de colaborarnos con su casa y gracias a ella que nos permite que ahí se hagan las reuniones para el servicio del Señor. Entonces, ahorita estamos en oración también pidiendo porque el Señor nos dé la oportunidad de tener la casa para su servicio aquí en Naracamanta. Entonces pedimos también hermanos que nos acompañen en oración para que el Señor nos pueda
dar ese hogar, ese lugar donde podamos hacerle su servicio para Él. ¿Y cómo es el nombre de la iglesia o el lugar donde se reúnen? Bueno, nosotros asistimos pertenecemos a la cuadrangular y pues solo se ocupa ese hogar donde le acabo de decir, pero sí necesitamos esa casa y pedimos que nos apoyen en oraciones. Bueno, entonces le doy gracias a Dios el aporte que usted ha dado sobre la iglesia y sobre la hermana Berta. Que sea Dios que pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Y muchas gracias, que Dios te siga dando más sabiduría y entendimiento para que puedas entender más las cosas. Varón, que esté en las manos de Dios. Gracias. Amén, hermano.